Lo sublime dinámico. Donde lo sublime matemático trata de la magnitud o tamaño de la naturaleza y de su totalidad, lo sublime dinámico trata de su fuerza. Veamos unos ejemplos. Un huracán, un tornado, un tsunami. Ahora bien, semejantes fenómenos son objetos de miedo, evidentemente. Son fuerzas que nos pueden aplastar como un bicho y pues no falta sino uno estar en medio de esa situación para saber eso. El problema es que si se acerca un tornado o una tormenta, un rayo, nadie va a estar ahí pues gozando tranquilamente de un placer sublime ante la observación, sino que el observador evidentemente va a estar huyendo a toda velocidad. Por eso Kant dice que el que teme no puede en absoluto juzgar sobre lo sublime que hay en la naturaleza. Al igual que el que expresa la inclinación del apetito no puede juzgar sobre qué tan bueno es un plato. ¿Sí? Tengo mucha hambre, pues no puedo escoger qué pollo es más rico, si el de aquí o el de allá. Menos eso. La experiencia de lo sublime dinámico se da entonces únicamente cuando el observador se halla en un lugar seguro. Por ejemplo, viendo un huracán, pero desde una infraestructura muy sólida que lo proteja. Eh, el pasaje quizás más popular del libro de Kant dice lo siguiente: rocas audazmente colgadas y por así decirlo amenazadoras, nubes de tormenta que se amontonan en el cielo y se adelantan con rayos y con truenos, volcanes en todo su poder devastador, huracanes que van dejando tras sí la desolación, el océano sin límites rugiendo de ira, una cascada profunda en un río poderoso, etc. Reduce nuestra facultad de resistir a una insignificante pequeñez comparada con su fuerza. Pero el aspecto de estas cosas es, entre más temible, más atractivo, con tal de que evidentemente nos hallemos en un lugar seguro. Llamamos a estos objetos sublimes porque, según Kant, la observación de ellos o estar ante ellos elevan las facultades del alma por encima de su término medio ordinario, en términos de Kant, y nos hacen descubrir en nosotros una facultad de resistencia, de una especie totalmente distinta y superior a la naturaleza. Esos ejemplos son muy chéveres, pero uno que no da aquí, por ejemplo, por razones obvias, es como el parapentismo, el paracaidismo o el ala delta. Caer del cielo sin duda provoca miedo, pero por estar en un lugar seguro, o relativamente seguro por lo menos, provoca más bien lo que Kant llama la sensación de lo sublime. En experiencias de este tipo, ¿qué es lo que sucede para que el placer sublime se produzca? Bueno, en el caso de lo sublime matemático vimos anteriormente que hay un intento de la imaginación por calcular una magnitud que como la razón le pide a la imaginación la totalidad y la imaginación no puede hacerlo, fracasa. Entonces ese fracaso es lo sublime matemático. ¿Sí? En lo sublime dinámico, o sea, ¿por qué? Porque ese fracaso produce una emoción y esa emoción es lo sublime. En lo sublime dinámico, en cambio, el intento no tiene que ver con las capacidades calculadoras de nuestras facultades de conocer, sino con la capacidad de resistencia de la voluntad. Lo que se exige aquí no es una totalidad, sino más bien una libertad. Que el ser humano actúe de forma autónoma, sin ser determinado por la naturaleza, por eso terrible que están viendo que se viene, pero él actúa de manera autónoma. ¿Sí? Y hablando de la libertad y de actuar de manera autónoma, hablemos un poco de la voluntad y los actos morales que habla Kant. Entonces Kant dice que hay que distinguir entre nuestra voluntad sensible y ordinaria y nuestra libertad moral. Kant dice que la libertad moral no significa simplemente hacer lo que yo quiera y ya. Esa es la libertad sensible. ¿Eh? El imperativo hipotético determinado de forma patológica,
¿Cómo así? O sea, yo hago lo que yo quiera hacer, pero eso es causado por mi psicología o mi fisiología. Yo voy a trabajar porque sé que necesito el dinero. Estoy actuando de manera moral, sí, pero condicionado por mi fisiología, por mi psicología también. Eh, Todo lo cual, según Kant, está a nivel del yo empírico sensible. Esta acción de aparente libertad se encuentra aún en la esfera de la naturaleza, es decir, la naturaleza me condiciona para tomar esas decisiones. Y eso para Kant es una libertad ilusoria. No es libre albedrío, diría Kant. ¿Por qué? Porque estoy condicionado por mi psicología o por mi fisiología. La libertad verdadera, según Kant, consiste en nuestra autonomía de leyes naturales, sean psicológicas o fisiológicas como un huracán que se viene encima. ¿Sí? De modo que puede haber una conformidad racional a las leyes morales. Fijémonos que estas dos exigencias son formuladas de manera negativa. En lo sublime matemático, la totalidad. Totalidad sin límites naturales, ¿sí? Los límites de mi imaginación. Y en lo sublime dinámico, libertad. O sea, acciones sin determinación natural que me lleven a tomar esas acciones. La palabra clave aquí es natural o naturaleza. O sea, las cosas del mundo, cuya magnitud tratamos de calcular o cuya fuerza intentamos resistir. Son del mundo fenoménico o el mundo sensible. Cuando fracasamos en esos intentos, uno podría preguntar, es un fracaso, entonces ¿por qué es placentero? ¿Por qué es sublime? Pues precisamente porque la experiencia apunta a nuestro lado supersensible, ¿sí? O nuestro lado que no pertenece a una intuición sensible, sino a la intuición intelectual. Hay la idea de que la totalidad y la libertad moral de la voluntad son superiores a toda magnitud o a toda fuerza que la naturaleza pueda producir. Nuevamente Kant dice que estas experiencias elevan las facultades del alma por encima de su término medio ordinario y nos hacen descubrir en nosotros una facultad de resistencia de una especie totalmente distinta, que nos da valor para poder medirnos con el todo poder aparente de la naturaleza. Según Kant, esto es lo que es sublime, precisamente porque no puede ser afectado o determinado por las fuerzas de la naturaleza. La naturaleza no puede dominar lo que nos hace seres humanos. La moralidad, la posibilidad de la moral se da, o la moralidad es posible, solamente cuando ejercemos, según Kant, nuestra libertad y dejamos de ser determinados por fuerzas patológicas de la naturaleza. La experiencia de lo sublime exhibe esta cualidad trascendente en nosotros. Es la revelación de nuestra naturaleza moral, la vemos, a diferencia de nuestro yo sensible. Entonces, en los dos tipos de sublimidad, el displacer inicial se redime porque somos llevados a ver el aspecto trascendental de nuestra humanidad. Esto consiste en la capacidad de, para lo sublime matemático, pensar y exigir una totalidad más allá de cualquier objeto meramente sensible de la naturaleza. Y para lo sublime dinámico, en la capacidad de pensar una libertad que trascienda cualquier ley meramente natural. Vimos en el caso de la belleza que el juicio del gusto encierra una finalidad sin fin, ¿lo recuerdan? La finalidad en el caso de lo sublime reside en el hecho de que el choque inicial es aprovechado para exhibir nuestra naturaleza súper sensible e indomable por las fuerzas de la naturaleza. Entonces lo exhibe, lo veo ahí evidente. Esto es placentero y por eso nos gusta la experiencia de lo sublime. Bueno, con esto entonces ya terminamos esta revisión de Kant y el juicio del gusto.